Buen día, doctor Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Hola, bienvenido, Miguel, bienvenido. gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Pues son las 10 de la mañana, en punto, horario de la Ciudad de México, 17 horas en Italia. Y bueno, para nosotros verdaderamente es un honor, un privilegio el poder estar esta mañana de nosotros, tarde en Europa, escuchando al doctor Ricardo Guastini. Eh, Comentaba con el doctor hace un momento que para nosotros, para quienes estamos inmersos en los temas de argumentación jurídica, que estamos inmersos en la parte de la actualización permanente, pues hablar del doctor Ricardo Guastini, del profesor Ricardo Guastini, es un referente mundial. Verdaderamente es un gusto el poder intercambiar con él algunas experiencias, el poderlo saludar. Quiero comentarle, profesor, que en México, aunque somos un organismo internacional que tiene pues actividades permanentes con países miembros de la Organización de Estados Americanos, principalmente estamos en esta mañana desde México, jueces, magistrados, estudiantes, académicos, profesores, investigadores, desde la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana, y que lo admiramos, verdaderamente admiramos su obra, admiramos su trabajo. Comentábamos hace un momento que, bueno, la tecnología ha traído cosas buenas y malas. Las cosas malas es que no podamos tener el privilegio de escucharlo de manera presencial, pero lo bueno es que pues estas plataformas nos permiten poder llevar a cabo este tipo de foros, de tener la posibilidad de conectarnos en cualquier parte del mundo. Y bueno, para nosotros verdaderamente un orgullo y un privilegio. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la UNIVA Querétaro, quien al momento de comentar sobre la brillante participación y esta ponencia internacional se sumó al evento, asimismo como el Instituto Humanístico, que cordialmente sus áreas de posgrado también aceptaron unirse, y la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya, entre otras instituciones que nos acompañan, insisto, profesores, directivos. Doy la bienvenida también a los doctores honoris causa en Derechos Humanos del Instituto que nos hacen favor de acompañarnos, jueces, magistrados, investigadores, etcétera. Estamos grabando esta sesión para poderla compartir con aquellas personas porque, bueno, siendo las 10 de la mañana en el horario de la Ciudad de México, pues en pleno auge de las actividades profesionales de muchos servidores públicos, sobre todo, pero que sea un material que para nosotros sea de gran utilidad y sobre todo, pues, insisto, el honor y el privilegio de poder estar con el profesor Ricardo Guastini. Comentar que la sesión de hoy, aparte de tener el gusto de escuchar al profesor Guastini, este instituto defensor de los derechos humanos, quien tiene la función principal de llevar a cabo pues toda la capacitación, actualización, toda la parte de estar pues en la vanguardia de los temas jurídicos. Estamos concluyendo un máster en argumentación jurídica y estamos cerrando con broche de oro, en este caso con el profesor Guastini. Este premio Dignitate, que como ustedes saben es dignidad en latín, pues no hay palabra más clara para hablar de la persona humana, para hablar de los derechos, para hablar de la impartición de justicia, para hablar de la interpretación y la argumentación jurídica. Sin dignidad simplemente no existiría la defensa de la persona humana. Así es que este premio, que para nosotros es muy importante, es muy trascendental, hemos tenido la oportunidad de entregarle esta presea académica que para nosotros nos llena de orgullo y de privilegio, en el caso del doctor Luigi Ferrajoli, o en el caso del doctor Manuel Atienza y el profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard, entre algunos otros más.
Y hoy, como les comentaba, el tener al profesor Guastini, referencia mundial en la materia, nos llena de orgullo. Quisiera, antes de iniciar y darle el uso de la voz y, por supuesto, presentar formalmente al profesor Guastini, quisiera compartir con ustedes el premio que estamos dándole en esta mañana desde México, el Estado mexicano, al profesor Ricardo Guastini. El premio Dignitate Ricardo Guastini, professore emerito della Università di Genova, Istituto Tarello per la filosofia de diritto, Departamento de Jurisprudencia, Università de Génova. Perdón, no domino el italiano, pero quise ponerlo tal cual, por su gran aportación a la argumentación jurídica dentro del contexto actual a nivel mundial. Está suscrito el día de ahora en el Estado mexicano y es un reconocimiento que, como les decía, para nosotros es muy importante porque pues estamos analizando, estamos queriendo galardonar a un personaje de este nivel, como lo es el profesor Ricardo Guastini. Antes de darle ya el uso de la voz a nuestro invitado y agradecerle nuevamente que haya aceptado esta distinción y que nos haya acompañado, quisiera hacer una breve, muy breve referencia de quién es, sobre todo para las nuevas generaciones, porque, bueno, insisto, los que estamos inmersos en la argumentación jurídica, hablar de Ricardo Guastini es un referente obligado. Sin embargo, quisiera comentar brevemente algunos antecedentes de nuestro invitado. ¿Quién es Ricardo Guastini? Pues bueno, Ricardo Guastini ha enseñado filosofía del derecho, teoría del Estado, teoría general del derecho y derecho constitucional en las universidades de Sassari, Trieste y Génova. En la actualidad enseña filosofía del derecho y técnicas de la interpretación y la argumentación en la Facultad de Derecho del Ateneo Genovés. Ha sido profesor visitante del Centro de Teoría y Analyse du Droit, Universidad de París 10, Nanterre, la Benjamín Cardoso School of Law, en New York, Institute of Haute Etudes International, la Universidad de París, el Partenón, en Barcelona. Durante su carrera ha llevado a cabo investigaciones en filosofía política, en teoría general del derecho, en metodología jurídica y en teoría constitucional. Es director de la Escuela de Doctorado en Derecho y coordinador del curso de Doctorado en Filosofía en Derecho y Bioética Jurídica de la Universidad de Génova. Es codirector de revistas jurídicas pues de talla internacional y en los últimos años ha publicado diversas obras relacionadas pues con la parte de la interpretación jurídica, el derecho constitucional y bueno, muchas obras más. Realmente es muy extenso el currículum de nuestro querido invitado, así es que no quisiera dejar de gastar más tiempo para poder escuchar al profesor Ricardo Guastini. Así es que le cedemos el uso de la voz, profesor, lo escuchamos con toda atención y nuevamente reiterarle que en México lo respetamos, lo admiramos y que nos da mucho gusto estar con usted. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, queridos amigos. Yo no tengo palabras, sobre todo en castellano. En castellano yo solo puedo hablar de teoría general del derecho, no de otras cosas. No tengo palabras para agradecer a todo esto. Soy, ¿cómo se dice? Lusingato y honrado, evidentemente, para vuestras palabras y vuestra atención. He pensado, siendo que el objeto de investigación y docencia del instituto son los derechos humanos, he pensado hacer una charlita sobre algunos problemas interpretativos en materia de derechos fundamentales de la Constitución italiana. Bueno, a nadie le importa de la Constitución italiana probablemente, pero creo que sí, que lo que voy a decir tiene algún interés general desde el punto de vista de la interpretación constitucional, de la protección de los derechos fundamentales
de las técnicas de argumentación y más en general de la interpretación. Concretamente, me propongo analizar y discutir algunos problemas interpretativos que se plantean a partir del incipit, no sé muy bien cómo lo pronunciáis vosotros, las primeras palabras del artículo 2 de la Constitución italiana. Y precisamente las siguientes palabras. La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre. Parece un enunciado muy simple y no problemático. En cambio, no. Por el contrario, plantea muchos problemas. Vamos a ver. Problema número 1. La República reconoce. El uso de este verbo, reconocer, bueno, sí, plantea un problema delicado porque a la letra un reconocimiento como una declaración es un acto cognitivo, un acto de conocimiento. Es decir, algo que tiene por objeto algo, un estado de cosas, una entidad, un evento, un fenómeno, no lo sé, preexistente. Como ha escrito un constitucionalista de nosotros, Livio Paladín, la idea de un reconocimiento presupone la preexistencia de los derechos así reconocidos, la preexistencia respecto al ordenamiento estatal que los reconoce. Bueno, y bien, debemos tomar en serio o no esta expresión, una voz del verbo reconocer usada por los constituyentes. Si la tomamos en serio, como lo hacen muchos constitucionalistas, debemos concluir que la Constitución reenvía, tácitamente, a un catálogo, por otra parte totalmente determinado, pero a un catálogo de derechos preexistentes. Derechos, es decir, que la Constitución no crea ex novo, sino que precisamente se limita a declarar o reconocer. Si, por el contrario, no la tomamos en serio, es decir, si pensamos que se trata solo de un modo de expresarse enfático y poco meditado de los constituyentes, bueno, en este caso debemos concluir que la Constitución hace envío simplemente a sí misma, es decir, al catálogo de derechos expresamente mencionados en las disposiciones siguientes. Es evidente que esta cuestión es inevitable, involucra las ideas, las convicciones filosófico-jurídicas de los intérpretes. Justnaturalismo o positivismo jurídico. Los partidarios del justnaturalismo considerarán que existen derechos subjetivos, en la naturaleza, en algún sentido de esta palabra. Derechos antecedentes a cualquier regulación positiva e independientes de esta. Por lo tanto, derechos que la Constitución se limita a reconocer. Y no podría hacer otra cosa, en el sentido que podría quizás desconocerlos. Pero, cierto, no podría crearlos porque ya existen.
que es más o menos lo que dice otro muy conocido, creo, jurista italiano, decía hace muchos años, Mortati. Se ha hablado de reconocimiento de derechos inviolables, queriendo significar que el Estado no los crea, sino que los encuentra radicados en la conciencia social. Desde ese punto de vista, se podría decir que el texto constitucional, de modo algo paradójico, es un texto no genuinamente prescriptivo, ya que otorgar derechos es una forma de prescribir, sino un texto descriptivo, descriptivo de derechos preexistentes. Otras citas de juristas italianos, utilizando el verbo reconocer, la Constitución quiere evidentemente entender que no es la República la que atribuye los derechos inviolables, sino que estos ya existen independientemente de toda atribución estatal. El Estado puede solamente considerar su existencia y preparar la garantía del derecho. O todavía más. Bueno. Hay varios justnaturalistas entre los constitucionalistas, entre nosotros. Justnaturalistas tal vez que no saben muy bien que lo son, pero lo son. Justnaturalismo. En cambio, los partidarios del positivismo jurídico consideran que no existen derechos subjetivos en la naturaleza preexistentes al ordenamiento positivo, que por lo tanto los derechos en cuestión son no ya a la letra reconocidos, sino originariamente creados y otorgados por la Constitución al hombre o al ciudadano. Esto es otro problema que vamos a ver. Por ejemplo, dicen, bueno, no, basta con las citas. Desde el punto de vista del positivismo jurídico, estas formulaciones meramente declarativas, entre comillas, que se encuentran en muchos otros documentos constitucionales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 89 se llama declaración. Estas formulaciones, bueno, no prueban evidentemente que realmente hay derechos subjetivos naturales. Solo testimonian que esa era, tal vez, la ideología de los constituyentes. La Declaración del 89 es muy significativa desde este punto de vista. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en los derechos. El objetivo de cualquier asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Bueno. Sin embargo, estas diversas opciones filosófico-jurídicas, bueno, no son meramente filosóficas, porque, de hecho, tienen importantes consecuencias dogmáticas, doctrinales, es decir, práctica, en último análisis. Consecuencias que conciernen, por un lado, a la identificación
de los derechos inviolables. Y, por otro lado, a su régimen jurídico. En particular, como vamos a ver, a los límites de la revisión o reforma constitucional. Entonces, esto sería el primer problema. El segundo es, bueno, si aceptamos, es el siguiente, si aceptamos la tesis, bastante discutible, pero bueno, la tesis de que esta disposición constitucional reconoce y garantiza, atribuye, garantiza algunos derechos llamados inviolables, hay evidentemente el problema de identificarlos. ¿Cuáles derechos son reconocidos, atribuidos por esta disposición y son al mismo tiempo inviolables? La respuesta no puede buscarse en este mismo artículo de la Constitución, porque esto no menciona concretamente algún derecho particular. Y una vez más, positivismo y justnaturalismo. Un jurista de orientación positivista, responderá que, bueno, porque no existen derechos subjetivos naturales preexistentes al ordenamiento positivo, los derechos a los cuales se refiere con esta fórmula genérica el artículo 2 no pueden ser sino aquellos expresamente enumerados y sumariamente reglados por otras disposiciones constitucionales. La libertad personal, la libertad de domicilio, la libertad del secreto de la correspondencia, la libertad de circulación y residencia, la libertad de la prensa. Desde este punto de vista, la cláusula del artículo 2 hace simplemente referencia al catálogo de derechos mencionados en las disposiciones constitucionales siguientes. Además, desde un punto de vista positivista, el catálogo en cuestión es, diría, necesariamente una lista cerrada. En ausencia de derechos naturales preexistentes a la Constitución, otros derechos inviolables, más allá de aquellos expresamente enumerados por el texto constitucional, no pueden existir y no existen. Se trata, por lo tanto, de una lista cerrada, no susceptible de integración por algún poder constituido. En realidad, en la doctrina italiana, nadie considera estrictamente cerrada la lista de los derechos mencionados en el texto constitucional. Todos consideran que la Constitución protege tanto los derechos que expresamente menciona, como aquellos que son consecuentes con tales derechos. En otras palabras, incluso quien refuta la idea justnaturalista de una lista abierta de derechos, no sabe, después no sabe cómo resistir a la tentación de considerar esta disposición constitucional como una matriz de una serie indeterminada de derechos
ulteriores. En general, se piensa, en realidad, que son derechos inviolables, tanto los derechos nominados en la Constitución como aquellos que proceden de ellos como consecuencias lógicas o pseudológicas. Desde un punto de vista dispositivista, se trata de una lista cerrada, no susceptible de integración, entre otras cosas, por una buena razón práctica, política. Por la razón que todo derecho nuevo que se añade a la lista mediante interpretación creativa, digamos, todo derecho nuevo tendería inevitablemente a entrar en conflicto con uno u otro de los derechos preexistentes, textualmente adscritos, y entonces tendería a limitarlos. Nuevos derechos implican nuevas obligaciones. Y además, nuevos derechos inevitablemente alteran el equilibrio de los derechos y más en general de los valores constitucionales. Ninguna ampliación del catálogo de los derechos es sin costo, no sé si se puede decir así en castellano. Tiene un precio, no solo y no tanto porque todo nuevo derecho amplía las posiciones de desventaja y sujeción de otras personas que son funcionales a la satisfacción de este nuevo derecho, sino también y sobre todo porque el nuevo derecho altera la posición relativa de los derechos preexistentes, desplazando los términos de la ponderación, del balance, al cual están destinados, en caso de conflictos, estos derechos con otros derechos o valores concurrentes. Por otra parte, quien adhiere a este modo de ver tiene que responder a dos cuestiones ulteriores, entrelazadas entre ellas. Primera, todos los derechos positivamente mencionados en la Constitución deben considerarse, en un sentido que todavía no hemos determinado, deben considerarse inviolables. El problema nace del hecho de que el adjetivo inviolable es utilizado en otras disposiciones constitucionales que otorgan derechos, libertad personal, libertad de domicilio, libertad de secreto de la correspondencia, derecho de defensa, en otras disposiciones constitucionales, pero no en todas. Si alguien está, como se dice, inclinado a una interpretación fiel a la letra del texto constitucional, bueno, podría concluir que algunos derechos fundamentales, algunos derechos constitucionales, sí, son inviolables. Cualquier cosa esto pueda significar.
son inviolables porque así lo dice la propia Constitución. Pero otros derechos, la libertad de reunión, por ejemplo, la libertad de asociación, por ejemplo, la libertad de la prensa, estos no son inviolables en absoluto, ya que la Constitución no los califica como tales. Bueno, en la doctrina italiana es una tesis pacífica que todos los derechos civiles, ahora voy a explicar por qué digo civiles, todos los derechos civiles mencionados en la Constitución, sí, son inviolables. Es una tesis pacífica, pero desprovista de argumentos textuales. He dicho derechos civiles porque alguien considera que que no son igualmente inviolables algunos derechos económicos, ¿no? Como el derecho de iniciativa privada y la propiedad. Muchos piensan que no, estos no son inviolables. Hay argumentos textuales para sostener esta tesis, no. Bueno. Primera cuestión. ¿Cuáles derechos? Segunda cuestión. La segunda es si todos los derechos mencionados en la Constitución deben considerarse atribuidos al hombre, como sugiere la letra del artículo 2, los derechos inviolables del hombre, o no. El problema nace por una doble circunstancia. En primer lugar, varios derechos subjetivos están expresamente atribuidos por la Constitución no al hombre, sino al ciudadano. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho de circulación y residencia, el derecho de reunión, el derecho de asociación, incluso el derecho de igualdad, al igual tratamiento. Primera razón. Segunda razón, bueno, hay otra disposición constitucional, el artículo 10, la cual dispone que la condición jurídica del extranjero, un hombre, pero no un ciudadano, evidentemente, sea regulada no por la Constitución misma, salvo las normas constitucionales que se refieren expresamente al hombre, y por lo tanto también al extranjero, no por la Constitución, sino por la ley, en conformidad con las normas internacionales consuetudinarias y con los tratados internacionales. La doctrina generalmente considera que todos los derechos mencionados en la Constitución son derechos del hombre y no solo del ciudadano. Pero este modo de ver las cosas, nuevamente, carece de alguna base textual y contradice el artículo 10. Esta sería la postura del positivismo jurídico. Un jurista justnaturalista a la cuestión de cuáles son los derechos inviolables, responderá en cambio que el artículo 2 de la Constitución se refiere a todos los derechos naturales, por eso mismo inviolables.
La tesi justnaturalista in realtà non sta muy expresamente difundida in dottrina, però la mayoría de la doctrina, sin profesar una fe justnaturalista, es propensa a la interpretación extensiva de esta disposición. Como he dicho, no pocos juristas son justnaturalistas sin saberlo. Por ejemplo, hay alguien que dice que, por un lado, niega que los derechos fundamentales sean derechos inviolables, pero, por otro lado, afirma que son algo como estructuras necesarias, ontológicas del ser humano. Desde este punto de vista justnaturalista en sentido amplio, la cláusula del artículo 2 es, así se suele decir, una cláusula abierta. Así se suele decir. Estrictamente hablando, desde ese punto de vista, lo que es abierto en el sentido de incompleto, no necesariamente exhaustivo, no es la cláusula, es más bien el catálogo de los derechos mencionados en las disposiciones siguientes. Por ejemplo, según Pizzorusso, otro constitucionalista importante en Italia, la norma dice está abierta a todas aquellas interpretaciones que resulten consentidas por los textos normativos a la luz del sentimiento de justicia y de la conciencia social de los ciudadanos. Bueno, entonces, desde este punto de vista, la cláusula no se refiere solo a los derechos mencionados en las disposiciones constitucionales siguientes. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez el reconocimiento de los derechos naturales realizado por los constituyentes ha sido incompleto, no exhaustivo. Tal vez algunos derechos naturales han sido omitidos del catálogo. Nuevos derechos siempre pueden surgir conforme a los valores y a los intereses nuevos que van emergiendo por obra de las fuerzas políticas y culturales prevalentes. Las fuerzas políticas, es decir, las que determinan la constitución material. Muchos juristas, en efecto, adhieren a la doctrina del derecho natural variable. Existen derechos naturales, pero no determinados una vez por siempre para todos los tiempos, los lugares, variables. Dependen de cómo evuelve la sociedad, la conciencia social y tal. Desde ese punto de vista es perfectamente posible que nuevos derechos naturales, hasta aquí inexistentes, puedan nacer en el curso del tiempo
de la naturaleza de las cosas, de la evolución de la conciencia social, o algo por el estilo. Y este modo de ver tiene una consecuencia práctica porque legitima la integración del derecho constitucional escrito por los intérpretes, y en especial por los jueces constitucionales, mediante la elaboración de derechos naturales, digamos implícitos, aunque no en sentido lógico. El Tribunal Constitucional italiano por largo tiempo consideró, con una sana actitud de self-restraint, consideró que el catálogo constitucional de los derechos era una lista cerrada. Por ejemplo, en una decisión del 1980 se lee: los derechos fundamentales inviolables reconocidos por el artículo 2 son aquellos conectados con las específicas normas constitucionales que conciernen a derechos y garantías particulares. Bueno. Sin embargo, al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional nunca ha excluido, en efecto, que los derechos nominados, no sé si entiende estas palabras, en derecho civil nosotros distinguimos entre los contratos nominados, es decir, expresamente reglados por el Código Civil, y los innominados. ¿Okay? Bueno, el tribunal siempre ha considerado que los derechos nominados pueden implicar otros derechos innominados. ¿Cuándo? Cuando estos, los innominados, son condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos nominados. Por ejemplo, en una decisión, el tribunal ha considerado que la renuncia a usar de una amnistía constituye explicación del derecho de defensa, garantizado por el artículo 24. En otra ocasión, ha considerado que el derecho a la información es un presupuesto de la libertad de manifestación del pensamiento, y entonces está implícito en esta libertad. O todavía, según el tribunal, la autonomía contractual de los individuos es que no está expresamente prevista en Constitución, está en el Código Civil. Es un instrumento de ejercicio de la libertad constitucional de iniciativa privada, garantizada, de la libertad de iniciativa económica, es así expresamente garantizada por la Constitución. Sea como sea, a partir de los años 80 del siglo pasado, la jurisprudencia del tribunal ha tenido una evolución importante. Ahora, el tribunal considera que la cláusula del artículo 2 es cerrada respecto a valores extraños a los valores que pueden encontrarse en la Constitución, pero abierta a las nuevas manifestaciones que estos valores asumen en contextos sociales cambiantes. Y de hecho, en la jurisprudencia constitucional de los últimos
30 o 40 años, se encuentran reconocidos como derechos fundamentales inviolables. Bueno, no tengo una lista completa, pero la libertad sexual, el derecho social a la vivienda, el derecho al honor y a la reputación, el derecho a la educación, el derecho a la intimidad y a la comunicación libre y secreta, el derecho a abandonar el propio país, el derecho a la identidad personal. Derechos todos de los cuales no se encuentran rastros, digamos, en el texto constitucional. Y llego al tercer problema. Inviolables. ¿En qué sentido? Bueno, puesto que sí, todos o algunos de los derechos proclamados en la Constitución son inviolables, pero obviamente es necesario preguntarse en qué sentido sean tales. La calificación de ciertos derechos como inviolables es una mera fórmula declamatoria, característica del lenguaje algo retórico, comúnmente empleado por los redactores de textos constitucionales. En otros textos constitucionales, los derechos fundamentales son calificados como inalienables, imprescriptibles, eternos, sacros, originarios, innatos. ¿Es esto? Y entonces, si es esto, es una fórmula sin un preciso contenido normativo, o en cambio es una fórmula cargada de efectos jurídicos. Nótese que solo en este segundo caso se podría decir que el artículo 2 no se limita a mencionar los derechos inviolables, sino que de este modo dicta también una regulación por esos derechos. Y bien, incluso la solución de este problema está condicionada, lo siento, de modo inevitable por las opciones filosófico-jurídicas de los intérpretes. Los partidarios del justnaturalismo, más o menos explícito o escondido, piensan que la calificación de inviolabilidad expresa una prohibición de revisión constitucional, de reforma constitucional. Si los derechos constitucionales han sido no ya creados ex novo por los constituyentes, sino simplemente declarados por los constituyentes, entonces los derechos en cuestión no pueden ser suprimidos de algún modo, ni siquiera mediante revisión o reforma constitucional, porque son dados en la naturaleza, porque ninguna autoridad normativa humana los ha creado. Entonces, con mayor razón, ninguna autoridad humana los puede suprimir. En suma, inviolable significa absolutamente intangible, y por tanto no susceptible de revisión, de reforma constitucional. En la doctrina constitucionalista italiana
esta opinión es casi pacífica, ¿no? Sin embargo, rara vez es argumentada como sería normal, digamos, con asunciones justnaturalistas. Una doctrina francamente justnaturalista sería el modo más obvio de dar fundamento a la tesis de que existe una norma jurídica, en particular una prohibición de reforma constitucional, que exista una norma jurídica sin ninguna correspondencia textual en el derecho positivo. Un argumento bastante débil, me parece, un argumento recurrente es, en cambio, aquel según el cual los derechos en cuestión son coesenciales, es decir, definitorios, respecto a la forma democrática del Estado instaurada por la Constitución. Es decir, son parte del definiens del concepto de democracia. Sin estos derechos no hay democracia, por definición. Esta es la idea. Así los justnaturalistas. Los justpositivistas, en cambio, consideran que la calificación de inviolabilidad, bueno, puede tener distintos contenidos jurídicos. Si está contenida en una constitución flexible, bueno, entonces en este caso es una mera fórmula declamatoria carente de efectos jurídicos. Si en cambio está contenida en una constitución rígida, como la constitución italiana vigente, es igualmente priva de efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque no añade nada a la rigidez constitucional, a la rigidez de las normas constitucionales que confieren derechos. Rigidez que depende no ya del artículo 2 de la Constitución, sino de las normas sobre la reforma constitucional. En otras palabras, los derechos constitucionales, por cierto, son inviolables por el legislador ordinario. Esta es la rigidez constitucional. Y en general por los poderes públicos. Pero las normas constitucionales que confieren derechos pueden perfectamente, como cualquier otra norma jurídica, ser derogadas, sustituidas, suprimidas. Por supuesto, conformemente a los procedimientos apropiados, en este caso, al procedimiento de reforma constitucional, a menos que esto no sea expresamente prohibido por alguna norma positiva. Por otra parte, la Constitución italiana vigente prohíbe solamente la revisión de la forma republicana del Estado. De modo que la prohibición de revisión, bueno, puede concernir, por mucho, a todos y solo aquellos derechos subjetivos que se consideran definitorios.
de la forma republicana, que forman parte de la definición de república, en ausencia de los cuales la forma del Estado, por definición, no sería más republicana. Este modo de ver que se encuentra en la doctrina presupone que algunos derechos subjetivos, igual tratamiento, libertad de manifestación y propaganda, reunión y asociación, el derecho de voto, el derecho de acceso a los cargos públicos, se supone que esos y otros sean definitorios del concepto mismo de república. De modo que, por definición, un Estado no es una república en ausencia de estos derechos. Pero esto implica que España, por ejemplo, o el Reino Unido son repúblicas, sin saberlo, ¿no? Es un argumento bastante extraño. Bueno, de hecho, la doctrina que identifica la inviolabilidad con la prohibición de revisión constitucional ha sido aceptada sin argumentación alguna por el Tribunal Constitucional. Considera el Tribunal, en un fallo de 1988, considera que la Constitución vigente encuentra no solo límites explícitos, la forma republicana, a la revisión, a la reforma, sino también límites implícitos. Y por lo tanto, sería inconstitucional una ley de reforma que pretendiese atravesarlos estos límites. El tribunal considera, además, que estos límites tienen carácter absoluto, en el sentido que no pueden ser eliminados en ningún modo legítimo. Es decir, está prohibido la reforma de la revisión de la forma republicana. Bueno, derogamos esta norma y entonces vamos a reformar la forma republicana. Según el Tribunal Constitucional, esto no se puede hacer. Y son límites no expresados, entonces implícitos en este sentido no lógico de la expresión implícita. Según el tribunal, son límites no expresados los principios supremos o valores supremos sobre los cuales se funda la Constitución vigente y, además, los derechos inalienables de la persona humana. Es interesante el punto de vista de la teoría del derecho y de la interpretación. La Corte, el tribunal, asume de este modo que estos valores, principios, derechos, tengan un valor superior respecto a la propia Constitución. Y, a fortiori, respecto a las leyes de reforma constitucional. Estos principios y valores son axiológicamente
sobreordinados respecto a las restantes normas de rango constitucional. Es una tesis que todo el mundo comparte, en teoría general del derecho, que los sistemas jurídicos tienen una estructura jerárquica. Pero ¿de cuál jerarquía estamos hablando exactamente? Normalmente se piensa en la jerarquía de las fuentes. Bueno, el Tribunal Constitucional italiano no es el único, otros tribunales hacen lo mismo, está introduciendo en el sistema jurídico una jerarquía de otra naturaleza, una jerarquía axiológica. Esta orientación jurisprudencial parece suponer más o menos el razonamiento siguiente. Es preciso distinguir entre la revisión, la reforma de la Constitución existente y la instauración de una Constitución nueva. Por definición, el poder de reforma, en cuanto poder constituido, no puede ser utilizado hasta el punto de instaurar una nueva Constitución. La reforma constitucional, a diferencia de la instauración, supone que la Constitución existente conserve su identidad. Pero la Constitución no es un simple conjunto de normas, es una totalidad coherente de principios y valores, y su identidad está precisamente en ese conjunto de principios y valores. En consecuencia, una reforma que tocase los principios supremos no sería una genuina reforma o revisión. Desde el punto de vista sustantivo, sería una instauración constitucional camuflada dentro de las formas de la revisión. Por lo tanto, conclusión, la revisión de los principios y valores que caracterizan a la Constitución está prohibida. Esta es una concepción sustancialista de la Constitución y de la reforma, revisión constitucional, que no está para nada obvia, inobjetable, no lo es. Porque es fácil contraargumentar que, uno, la Constitución es solo un conjunto de normas, definible de modo extensional por simple enumeración de las normas que la componen. Los conjuntos se definen excepcionalmente. La sobreordinación axiológica de algunas normas, principios y tal, a otras, es fruto de un subjetivo juicio de valor, carente de cualquier fundamento jurídico positivo. Y la revisión, la reforma constitucional se distingue de la instauración de una constitución nueva solo bajo el aspecto formal. La reforma, la revisión, se realiza de formas legales, es decir, según lo que establece la propia Constitución, mientras que la instauración constitucional se realiza de forma ilegal, extraordinaria. Entonces, la Constitución existente conserva su identidad hasta que no sea sustituida por medio de formas ilegales,
revolución, golpe. Y se podría añadir un argumento, un contraargumento ulterior. Que no sean reformables los principios supremos y los derechos constituye un límite lógico a la reforma constitucional. Es decir, un límite que deriva no del derecho positivo, sino de la lógica, entre comillas, es decir, concretamente del modo en que son estructurados los conceptos. En nuestro caso, los conceptos de constitución y de reforma constitucional. Pero la idea misma de un límite no jurídico, sino lógico, a la reforma constitucional o a cualquier acto jurídico, carece de sentido. La reforma constitucional, como cualquier otro acto jurídico, puede estar sujeta solo a límites jurídicos, no lógicos. Y un límite jurídico solo puede derivar de una norma jurídica positiva. Esta charla no tiene conclusiones. Simplemente me proponía mostrar con una actitud casi neutral algunos problemas interpretativos planteados por esta cláusula constitucional. Sin embargo, no puedo renunciar a hacer una pequeña observación final de teoría de la interpretación. La teoría de la interpretación hoy en día dominante, según me parece, propiciada por la obra de Herbert Hart, y compartida por juristas grandes como Genaro Carió o mi entrañable amigo Eugenio Buligui, que falleció hace pocos días. Bueno, la teoría de la interpretación dominante sostiene que, salvo quizás algún esporádico caso de ambigüedad de los enunciados normativos, sostiene que los problemas interpretativos son siempre del tipo siguiente. Dado, por ejemplo, un enunciado normativo, el ejemplo que siempre usan estos señores, que establece, está prohibido el ingreso de vehículos en el parque, la pregunta es si la norma se extiende a las bicicletas, a los patines, a las ambulancias o al carro de los bomberos. En otras palabras, los problemas interpretativos serían esencialmente problemas de referencia, extensión en sentido lógico de los predicados, es decir, de los términos que denotan clases, vehículo. Problemas dependientes de la vaguedad intrínseca, la open texture, como se dice, de estos términos generales, clasificatorios. Vaguedad, por otro lado,
que no es peculiar del lenguaje jurídico, sino, es una enseñanza de un filósofo del siglo pasado, Weissman, no es peculiar del lenguaje jurídico, sino común a todo tipo de lenguaje no formalizado. Pues bien, es suficiente estudiar, ¿cómo se dice?, de cerca cualquier problema serio de interpretación efectivamente discutido por la doctrina y por la jurisprudencia para darse cuenta de cuánto ingenuo es este modo de ver. Los problemas de referencia, de extensión de los predicados tienen que ver con el dominio de aplicación de las normas. Son problemas de subsunción de hechos concretos bajo supuestos de hechos abstractos, es decir, clases de sujetos de hechos, supuestos de hechos, previamente identificados. Pero los problemas primarios, en sentido lógico y también axiológico, es decir, lógicamente previos y al mismo tiempo más importantes de la interpretación, no son problemas de este tipo. Son problemas que tienen que ver con la identificación del propio supuesto de hecho abstracto de la clase de supuestos de hechos, del enunciado interpretado. Tienen que ver con el sentido de los términos, no con la referencia. Tiene que ver con la norma o las normas que el enunciado expresa o implica. Bicicletas, ambulancias. Son problemas distintos que estos señores no distinguen. Bicicleta es un problema de extensión del término vehículo. Ambulancia no. Por supuesto que una ambulancia es un vehículo. Es un problema de identificación no de los casos concretos que caen bajo la norma, sino de la propia norma. La norma es los vehículos, es decir, todos, o los vehículos, coma, ¿cómo se dice? Vírgula, coma, excepto a las ambulancias. Son dos normas distintas. Bueno, aparentemente la culpable ingenuidad de la teoría dominante depende, creo, de la asimilación, algunas veces tácita, pero a menudo explícita, de la asimilación entre el lenguaje jurídico y el lenguaje ordinario. Y esto depende, por más que esto pueda sorprender, ya que la teoría en cuestión está sostenida también por juristas competentes, depende de ignorancia de la práctica jurídica. La comunicación específicamente jurídica, el diálogo, digamos, entre la autoridad normativa y los intérpretes, es muy distinta de la comunicación ordinaria y quizás de cualquier otro tipo de comunicación. La interpretación de los textos normativos está condicionada no solo por intereses prácticos en conflicto, y eso debería ser obvio, sino también a menudo por presuposiciones dogmáticas y, como hemos visto, incluso filosófico-jurídicas. Cosas que no se encuentran en la comunicación cotidiana.
no existe una dogmática o una filosofía de la conversación cotidiana. Los juristas son capaces de volver equívoco cualquier enunciado cuya interpretación sería del todo pacífica en contextos no jurídicos. Bueno, muchas gracias. Tal vez he hablado demasiado y tengo problemas. Tengo que conectar, ¿cómo se dice? El computer con la electricidad. ¿Cómo se dice en castellano? Pues sí, conectar, conectar, igualmente la computadora, allá creo que le llaman ordenador, entiendo, ¿va? Ordenador. Sí. Profesor, pues verdaderamente magistral, no hay palabras para calificar lo que usted nos ha transmitido en esta sesión. Hablar de tantas cosas, a mí me impresionó particularmente aquello que usted mencionaba sobre la Constitución en cuanto a su total coherencia de principios y valores. Creo que ese es un criterio muy, muy interesante. Y bueno, tantas cosas, hay muchas preguntas y algunos comentarios. Usted me indica cómo andamos de tiempo, qué tiempo disponemos para esta sesión. Usted díganos. No lo sé, como queréis vosotros. Muchas gracias. Pues si quiere vamos en orden de cómo nos han estado formulando comentarios y preguntas hasta donde usted nos indique que es posible poderlas contestar, doctor. Muchas gracias. Gabs Espinosa nos dice, muy acertado el hecho de que existen derechos naturales, pero estos son variables ya que depende de cómo se desarrollan, incluso pueden nacer nuevos derechos naturales, aunque legítima a los intérpretes de la Constitución. El tribunal considera que los derechos nominados pueden implicar otros derechos innominados, como ejemplo, en una decisión donde la denuncia constituye explicación del derecho de defensa. El derecho a la información es un presupuesto a la libertad de expresión. Este es un comentario que nos hace Gabs Espinosa. Luego, Valeria Esmeralda Ortiz nos dice, tiene razón en lo que nos menciona, ya que se considera determinada en los derechos, así como los derechos denominados, que son aquellos que proceden de ellos y que lo son en consecuencia lógica, así como el jus naturalista y el jus positivista, a lo cual los dos son muy relevantes, porque todo derecho es bueno. Cabe mencionar que cada derecho implica obligaciones y de ahí como el que nos indica que cada derecho genera complicaciones, pero son de diferente manera. Muy interesante la ponencia y le agradece mucho. Luego, María Fernanda Ramos Martínez. Me parece muy importante lo que nos menciona el ponente en cuanto al positivismo jurídico en los derechos y lo moral, y la conciencia social en que busca enfocar mediante los derechos naturales. De igual forma, considero que es vital destacar el cómo es que el derecho debe limitarse a lo positivamente dado. No sé si en estos comentarios quisiera aportarnos algo, profesor. Bueno, sí, no entendí bien si había preguntas dentro de estas. Básicamente comentarios, aportaciones relativo a lo que usted nos había mencionado. Una pregunta concretamente, no, son algunas, digamos, ideas que nos hacen las personas que nos acompañan. Luego nos dicen, buen día, la interpretación de cada una de las normas y doctrinas es muy importante, ya que con ello podemos tener una percepción más clara. El ejercicio de los derechos puede conllevar a una obligación. Luego Fabiola García nos dice, son demasiado interesantes los puntos que nos da a conocer. Creo que el jus naturalismo y el jus positivismo van en algunas cuestiones de la mano. A pesar de ser totalmente contrarios en algunos puntos, nos ofrecen los derechos, aunque uno lo otorgue por el simple hecho que somos humanos, y el otro no lo reconoce hasta que esté escrito en la ley. Además, en la Constitución se puede apreciar una parte de derechos naturales. Me llama mucho la atención cómo los derechos se dan y cómo sabemos que estos van cambiando.
Es verdad, totalmente de acuerdo, ya que es verdad, al crearse un derecho, cambian las formas de llevarse a cabo. Además, todos y cada uno de los derechos son inviolables. Estoy totalmente de acuerdo, ya que es verdad, los únicos derechos que debemos tener en una concepción de inviolables son los plasmados de la Constitución y no solamente los que derivan de esta. Otra aportación de Edgardo Hernández. Concuerdo con la ponencia de que los derechos más importantes deben ser las más inviolables. Importancia de tales magnitudes no están para simplemente hacer pasar desapercibido, al igual a la importancia que asumen los valores para los contextos sociales, ya que son reconocidos como fundamentales e inviolables. Otra aportación que nos hacen es dentro del aspecto, Eduardo Canchola, el aspecto positivista que menciona es muy importante, ya que nos habla de los derechos que están establecidos en la Constitución y que además lo defienden en su texto. También se mencionó que los nuevos derechos exigen nuevas obligaciones, lo que es interesante, así como vemos nuevos derechos, también las nuevas obligaciones que, incluidas en dicho texto. Marifer Zambrano, de acuerdo con nuestro conferencista, los derechos son tan importantes, ya que ellos existen los derechos naturales, así como viene marcado en la Constitución. Es vital que el derecho debe limitarse en cuanto a lo positivo, ya que el paso del tiempo, estos van cambiando y cambian las formas de cómo llevar a cabo cada una de ellas, presentes en la doctrina. Como bien la Constitución nos menciona que los derechos son inviolables, ya que son únicos derechos que tenemos en Concepción. Luego, Diego Sendejas, excelente ponencia, ya que de gran importancia cada uno de los aspectos que se están tratando, ya que algo que me llama mucho la atención fue cómo mencionó que el tribunal considera que los derechos nominados son aquellos que están positivizados y a su vez estos pueden imponer por referido a otros derechos innominados, pero a los derechos nominados se les consideran necesarios para los innominados. Creo que aquí habría alguna pregunta, profesor, en cuanto a la trascendencia de los derechos nominados e innominados. Quizá un poco la parte de cómo poder llevar a cabo la interpretación de los derechos innominados. No sé si partiendo de este comentario quisiera hacernos alguna aportación. No estoy seguro que mi ponencia ha sido comprendida bien. Yo he hecho un trabajo de meta jurisprudencia. Meta, no jurisprudencia en el sentido clásico de prudentia iuris, es decir, de sapiencia jurídica, ¿eh? De meta jurisprudencia, no de jurisprudencia. Es decir, he intentado describir algunas tesis y mostrar sus presupuestos, sus argumentos. Pasando desde el plano de la meta jurisprudencia al plano de la jurisprudencia, yo soy positivista. Soy positivista y entonces no creo en la existencia de derechos naturales. Desde un instante voy a explicar por qué. Y soy, bueno, no siempre, pero tendencialmente algo formalista. Me gustan las interpretaciones fieles a los textos y no tanto las interpretaciones creativas, imaginativas, que por otra parte, ya lo sé, porque soy jurista, son el trabajo esencial de todos los juristas. ¿Por qué no existen derechos naturales? Porque el derecho es el contenido de una norma.
El derecho natural supone que existan normas antecedentes a cualquier decisión humana. Y entonces que puedan existir normas que son verdaderas. Esta parecería una tesis ontológica, y tal vez lo es. Pero no tengo necesidad de tener tesis ontológicas sobre este punto. Es suficiente para mí tener una tesis semántica. Las normas no son ni verdaderas ni falsas. Por definición, ¿no? Norma verdadera me parece una contradictio in adjecto, una contradicción en términos, no sé cómo se dice en castellano. Entonces, aunque he intentado de ser bastante neutral en mi presentación de los problemas y de las tesis en competición, yo tengo al nivel de la jurisprudencia, no de la meta jurisprudencia, tengo tesis mías. Y son todas las tesis positivistas y un poco literalistas que he mencionado. Gracias, profesor. Hay una pregunta. Un ejemplo. Perdón. Adelante. La idea es de que inviolable quiere decir no susceptible de reforma constitucional. Me parece una pura creación judicial de derecho nuevo. No sé si me explico. De acuerdo. Hay una pregunta, doctor, de la maestra Cora Rosillo. Profesor Guastini, ¿qué características reúne un principio implícito? A nivel de jurisprudencia o de metajurisprudencia. Normalmente, esta palabra implícito es un poco engañosa, porque sugiere una inferencia lógica desde un principio a otro. Pero, por lo demás, los principios implícitos, así llamados implícitos, no derivan de una inferencia lógica, sino de un argumento, digamos, retórico para distinguirlo de los argumentos lógicos. Es decir, un argumento que tiene otro principio, u otros tal vez más que uno, en las premisas y el principio implícito en la conclusión, pero sin que haya una relación de consecuencia lógica entre las premisas y las consecuencias. De acuerdo. Sobre ese mismo contexto, hay otra pregunta. ¿Cómo desentrañar un principio implícito cuando se contrapone a otro principio de carácter fundamental para evitar una violación de derechos humanos? No lo sé, diría que en casos de conflictos entre principios explícitos, es inevitable, a muchos colegas nos gusta esto, por ejemplo a Luigi Ferraioli, es inevitable la ponderación, es decir, hacer una evaluación, entonces un acto intelectualmente axiológico, un juicio de valor, sobre la importancia relativa de un principio respecto del otro en relación con el caso concreto. Dos principios explícitos. Cuando uno de los dos principios en conflicto es implícito, a mí me parece evidente que es lo explícito que debe prevalecer. Pero esta es una tesis de jurisprudencia, no de meta jurisprudencia.
Pues muchísimas gracias, profesor. Hay otros comentarios, la mayoría felicitándolo, agradeciendo la participación que tuvo usted y la deferencia, sobre todo, de haber estado con nosotros. Como le mencionaba, es un honor, un privilegio escucharlo, aprender de usted. Para nosotros, como le mencionaba, es un referente obligado en temas de interpretación y argumentación jurídica. Cómo ha trabajado usted la materia y, bueno, siendo un experto con todos los puntos que nos ha hecho favor de transmitirnos en esta sesión. Verdaderamente le reitero nuestro agradecimiento, le reitero que en México lo apreciamos, lo admiramos y que para nosotros ha sido un verdadero gusto, un honor, tanto que aceptar esta distinción como el que haya destinado estos minutos para platicar con nosotros. Así es que, pues, profesor, no me resta más que nuestro agradecimiento, felicitarlo, agradecerle y que en México cuenta con muchos amigos. Si llegara a venir por estos rumbos, lo esperamos con los brazos abiertos. Queridos amigos y compañeros, como ya he dicho, ha sido un privilegio para mí y un honor hablar con vosotros y, bueno, y discutir con vosotros. Espero que nos vemos pronto en alguna otra ocasión. Para nosotros encantados de poderlo escuchar nuevamente, profesor, y pues bueno, le reitero, en México tiene gente que lo admiramos y lo respetamos y lo queremos como un gran académico y experto en esta materia. Así es que, pues muchísimas gracias, profesor, agradecemos a todas las personas que nos hicieron favor. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Profesor Sergio, antes de que nos retiremos, ¿me permitiría tomar la evidencia con todos nosotros con la cámara abierta, por favor? Por supuesto, ¿nos permite, profesor, una fotografía con las cámaras prendidas de las personas que nos acompañan, por favor? Claro que sí, aunque yo no sé. Adelante. Hay bastante luz. Sí, parece que sí, doctor. Nada más pedirles a las personas quienes tienen apagadas sus cámaras si pudieran hacernos favor de encenderlas para que salga mejor la fotografía.